Bueno, pues, señores estudiantes, como les decía, existe la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Si bien es cierto, todavía esta ley no está en vigencia, pero es necesario que ustedes ya vayan teniendo los conocimientos, porque en los próximos días o meses, dependería ya del Ejecutivo, esto se promulgue ya sea ley de la República. Ahora bien, nosotros hemos terminado de estudiar ya lo que es la ley del tránsito, transporte terrestre, cuáles son sus objetivos, cómo está estructurado la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados, sus competencias, todo lo que son contravenciones, lo que son delitos, ¿no? El tema de las lesiones. Entonces, hoy vamos a hacer un estudio, por favor, de todo lo que se ha hecho, las reformas. No olviden, de acuerdo a nuestra ley, las leyes se pueden reformar de forma total o parcial, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, ¿qué dice? La ley orgánica reformatoria de la ley orgánica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. No, el artículo 1 dice, sustituyas el artículo 2 por el siguiente texto. Es decir, sustituyeron, ¿no?, el artículo 2 por el siguiente texto. ¿Y qué dice el artículo 2? Dentro de los principios generales de la ley se fundamenta en los siguientes principios generales. 1, el principio de equidad, ¿sí?, que consiste en el acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional. Se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. No olviden que justamente los grupos de atención prioritaria en esta ley, en esta fundamentación, son prioritarios, ¿no es cierto? 2, principio de la libre movilidad. Toda persona tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley. Por favor, el compañero estudiante que tenga activado su audio, si fuera tan amable, por favor, de silenciar su audio. Sí, si nos ayuda el compañero silenciando su audio, por favor. Perfecto. 2, 3. Principio de desarrollo sostenible. El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan. Si nos ayuda, por favor, el audio, si fuera tan gentil, o si algún compañero le escribe mediante... Diego, Jorge, por favor, apaga tu micrófono. Mediante WhatsApp, para que, o mediante mensaje nos ayude, por favor. Sí. Entonces, miren, no. Hoy los principios generales, de acuerdo a la nueva reforma, quedan estructurados de esta manera, ¿no es cierto? Principio de equidad, principio de libre movilidad y el principio de desarrollo sostenible. No olviden que nosotros también estudiamos gran parte de que el transporte terrestre era un sector estratégico del Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el tema económico, ¿no es cierto? El tema económico. No olviden que la transportación de bienes, la transportación de personas genera recursos económicos, ¿no es cierto?, para la sociedad, para el Estado. Entonces, es muy importante que hoy este principio de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, el transporte en el país procurará siempre un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. No olviden, vuelvo a reiterar, en el aspecto ambiental, siempre tengamos el cuidado, la preservación del medio ambiente, es decir, para mí es muy importante que ustedes vayan siempre haciendo un análisis, ustedes, sus familias, la sociedad, en la preservación y conservación del medio ambiente. No olviden que el ambiente, el agua, el aire y la naturaleza es vida, ¿no es cierto? Es como nosotros, ¿no? Usted siempre trata de cuidar su cuerpo, siempre trata de realizar una actividad deportiva
Yo siempre invito a que la sociedad no ingiera licor, no consuma tabaco. Eso daña su organismo. Así es el medio ambiente. O sea, entonces tratemos de preservar el medio ambiente, la naturaleza. Sí, esto es como nosotros, es como la vida humana. Entonces, la vida natural tenemos que siempre tener mucho énfasis. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 3? ¿No? Prioridad de movilidad. El Estado garantizará los medios necesarios que las personas pueden elegir libremente el medio y la forma de trasladarse a fin de acceder, ¿no es cierto?, a los bienes y servicios con los límites establecidos por la autoridad competente. Entonces, miren, el artículo 2, a continuación del artículo 3, ¿no es cierto?, agréguese el siguiente artículo, el 3A, es decir, en el 3A hay la prioridad de movilidad, ¿no?, donde el Estado, ¿qué es lo que le garantiza?, ¿no?, de los medios necesarios. ¿Para qué? Para que nosotros, las personas, podamos elegir libremente el medio y la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes y servicios con los límites establecidos por la autoridad competente. Muy bien, para el establecimiento de la política pública en materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos del presupuesto en el siguiente orden. 1. Peatones, especialmente las personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria. 2. Bici usuarios y usuarios de vehículos de tracción humana, servicios de transporte público de pasajeros, servicios de transporte comercial y de carga y el transporte particular. No olviden, ¿no es cierto?, lo que siempre hemos hablado de esta ley. Se otorga la prioridad primero a quién, a los peatones, ¿no es cierto?, especialmente a las personas que tienen o son o pertenecen al grupo de atención prioritaria. No olviden, el grupo de atención prioritaria están las personas con discapacidad, los adultos mayores pasados de 65 años, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Ese es el grupo de atención prioritaria, es decir, el peatón, ¿no? Bici usuarios, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Y usuarios de vehículo de tracción humana. No olviden el respeto a los ciclistas, ¿no? A las personas que utilizan vehículos de tracción humana. ¿Por qué? Porque ahí está una vida humana, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener la precaución y la debida cautela cuando veamos a una persona que está haciendo actividad deportiva a través de un vehículo de tracción humana o una bicicleta. O bien hay en las grandes ciudades en este momento, por ejemplo, Quito, Guayaquil, hay personas por preservar y conservar el medio ambiente, se movilizan en su bicicleta, ¿no es cierto?, en un vehículo de tracción humana, ¿sí? Servicio de transporte público de pasajeros, no olviden, el servicio de transporte comercial y de carga y el transporte particular, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que el artículo 3? Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente texto, ¿no es cierto? Artículo 4. Enseñanza obligatoria de las regulaciones sobre el tránsito. Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Normas de respeto a los grupos de atención prioritaria, ciclistas y a los usuarios de vehículos de tracción humana y fomento de uso de bicicleta como medio cotidiano de transporte en su propia lengua y ámbito cultural, ¿no? No olviden, nosotros anteriormente estudiamos, ¿no es cierto?, que el Estado tiene la obligación de educarnos, de capacitarnos en nuestra lengua, en nuestra cultura, ¿no es cierto?
pero aquí le incluyen a los ciclistas, ¿no es cierto? Le ponen a la bicicleta como un medio cotidiano de transporte en su propia lengua y ámbito cultural, ¿no? Entonces, si ven cómo se va sustituyendo la ley, o sea, han aumentado algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para el efecto, el Ministerio Rector de la Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, desarrollarán contenidos curriculares en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrá su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos, particulares y fiscomisionales del país. ¿Sí? Antes estaba públicos y particulares, aumenta fiscomisionales, ¿no es cierto?, del país. El Ministerio Rector implementará los contenidos curriculares para que las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, a partir del primer año de educación inicial hasta el tercer año de bachillerato, los tomen en cuenta en el proceso de educación. Es decir, la formación, ¿no?, en la capacitación va a partir del primer año de educación inicial hasta el tercer año de bachillerato, los tomen en cuenta en estos procesos de educación y de formación. El nivel del gobierno correspondiente implementará campañas de respeto a las personas de grupos prioritarios, ciclistas, y de promoción de la movilidad activa en medios de comunicación y a través de las instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales. En el caso de las personas con discapacidad de lenguaje, visual o auditiva, el Estado garantizará su educación y capacitación mediante la participación de guías, de intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo y efectivas tales como el aprendizaje mediante lenguaje de señas ecuatorianas. ¿Sí? Entonces, miren, esto es muy importante, ¿no es cierto?, que hoy el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, implementa para que exista la capacitación desde la parte inicial hasta la parte del bachillerato, ¿no? Y lógicamente es algo muy positivo que se hará las campañas respecto a las personas de grupos prioritarios, ciclistas, promoción de movilidad en los medios de comunicación, es decir, va a existir una mayor información, una mayor comunicación a nosotros como ciudadanos, como usuarios, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, cuando exista algún tipo de discapacidad, sea visual, sea auditiva, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que garantiza el Estado? La educación y la capacitación, ¿no?, mediante las guías de intérpretes según la necesidad y otros medios de apoyo y efectivas tales como el aprendizaje mediante el lenguaje de señas en ecuatorianas, ¿no es cierto? No olviden que esta es una legislación ecuatoriana. Muy bien. El artículo 4, agréguese a continuación del artículo 4 el artículo 4A, es decir, se agregó, ¿no es cierto?, al artículo 4A. ¿Qué dice el artículo 4A? De los contenidos audiovisuales dentro del transporte público. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales, promoverán políticas, programas y acciones para que los productos audiovisuales que se transmiten en los medios de transporte público, urbano, intracantonal, intercantonal, interprovincial e internacional que circulan
en el territorio nacional difundan contenidos que promuevan el turismo, la cultura de paz, la inclusión, la no discriminación y buenas prácticas de comportamiento en el espacio público y consideren los idiomas de los pueblos y nacionalidades indígenas, el lenguaje de señas, sistemas braille u otros destinados para las personas con discapacidad auditiva o visual. Dentro del transporte público se transmitirán además obligatoriamente contenidos que coadyuven a mejorar la seguridad vial. Las políticas y acciones deberán prohibir la difusión de contenidos que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella comunicación que atente contra los derechos humanos. En cumplimiento de esta disposición será responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulación y del Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales dentro del ámbito de su competencia. Muy bien. El artículo 5. Sustitúyase el contenido del artículo 5 con el siguiente texto. Artículo 5. Capacitación a conductores profesionales y no profesionales. El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su jurisdicción y en razón del ámbito de su competencia, controlarán y exigirán la capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación de conductores profesionales y no profesionales, actividades que deberá ser realizada por las instituciones acreditadas. Las entidades responsables de los procesos de capacitación y formación asegurarán que en todas las escuelas y centros de conducción no profesional y de choferes profesionales se transversalicen contenidos de inclusión social a personas con discapacidad, enfoque intercultural y de derechos de niños, niñas y adolescentes a una vida sin violencia, discriminación y abuso, derechos de los grupos de atención prioritaria y su normativa vigente en sus cursos de manejo. El artículo 6. Sustitúyase el contenido del artículo 9 por el siguiente texto. Artículo 9. Circulación por vías. Los peatones, biciusuarios, pasajeros, conductores, automotores y vehículos de tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las vías públicas del país sujetándose a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes.